nuestros movimientos de pecho. Vamos a realizar esta vez otro círculo que sería el camello de pecho. Es un poquitito más complicado que los anteriores, pero bueno, nada que no podamos hacer, eso está clarísimo. Entonces vamos a realizar dos movimientos mezcladitos. Van a ser el adelante atrás, el que ya conocemos, y el arriba abajo con contracción, ¿sí? Pero esta vez va a ser un poquito más difícil a la hora de la unión, porque sí que tenemos que hacer muchísima fuerza. Vamos a trabajar mucho este musculillo de aquí abajo, que es el que nos permite esa contracción del pecho, que es la que nos lo baja. Empezaríamos, lo mismo, siempre, cada vez que manejemos el pecho tenemos que sujetar muy bien esta zona apretadita, los deditos de los pies agarrados al suelo para no movernos, la cinturita estirada, apretadito todo para no balancearnos demasiado, ¿vale? Vamos a empezar con una salida de pecho, voy a poner de lado, así me veis mejor, una salida de pecho hacia adelante. Y con esta salida de pecho lo que tengo que hacer ahora es subir el pecho. Pero claro, en esta postura me va a ser bastante complicado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues un cambré hacia atrás. Un cambré ahí, pequeñito, la cabecita no la vamos a mover. Y una vez que está el pecho arriba, viene la parte que es quizá la más delicada, la más complicada, que es la contracción. Tengo que contraer mi pecho para que mi pecho vaya bajando hasta abajo del todo, y una vez que esté abajo del todo, vuelvo otra vez adelante, y vuelvo a subir. Subimos despacito, como si mi pecho apuntase hacia arriba. Vuelvo a contraer a medida que voy hacia atrás, y una vez que esté contraída, sigo formando el dibujito, vuelvo hacia adelante, y vuelvo a subir. Subimos, contraigo, lanzo adelante, subo, contraigo, lanzo adelante, subo, contraigo. Ahí estamos, lo hago delante. Requiere un poquitito de fuerza abdominal, pero bueno, eso es un trabajo que vamos a hacer fácilmente. Hacia adelante, hacia arriba, contraigo, sigo bajando, hacia adelante, arriba, contraigo, sigo bajando, hacia arriba, contraigo, hacia arriba, contraigo. Este movimiento, claro, ahora lo estamos haciendo enorme, súper grande. A la hora de bailar después se hace muchísimo más pequeño, casi ya no se utiliza el ir para adelante, lo hacemos un poquito ya directamente hacia arriba, pero claro, lo suyo es aprender a hacer los movimientos muy amplios, aunque luego en una coreografía los acortemos, los hagamos más pequeñitos. Tenemos que tener muy claro qué dibujo es el que estamos haciendo con el cuerpo. Tenemos los tres círculos. Si hasta ahora estábamos haciendo un círculo vertical, un círculo vertical, un círculo horizontal, pues ahora tenemos que entender que este también es un círculo, pero hecho en este plano lateral, ¿vale? Son tres círculos, entonces tenemos que dibujar esos círculos con el cuerpo. Y el próximo vídeo lo que vamos a hacer es dibujar otro círculo, pero esta vez con nuestras caderas, que va a ser el camello de pelvis, que luego uniremos con nuestro camello de pecho y haremos un camellísimo completo precioso. Pues nada, me despido hasta el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, y si os gustan todos los vídeos, pues nada, sabéis que podéis suscribiros para estar al día de todos los que iré colgando, y hasta la siguiente.